Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Inicio del libro Cuentos sefaradís. Nos gustaban las palabras, de José Guillermo Memo Ángel. La vida es simple y por eso, como la naturaleza, es maravillosa. Y parte de la vida son los recuerdos, sean vividos u oídos, que se convierten en literatura. En casa de mi abuela paterna escuché muchos relatos, la mayoría llegados en yudezmo, que era la lengua de los sefaradís viejos. Con el yudezmo, que escrito se llama ladino, se habló del Me Am Loes, que es una especie de Talmud sefaradí, en el que todo se explica y se sueña. Y también se habló de gentes que hicieron lo suyo, aparecer y desaparecer, asomarse por las ventanas o estar en el mercado, hablar con los rabinos de asuntos cotidianos o simplemente rezar para entender la creación del Dio, que es variada y en una cosa esconde otra. Estas historias cortas, que son trozos de la memoria y la imaginación, me sitúan y me dan un espacio. La vida es espaciosa y contiene lo que la escritura nos proponga, porque la escritura es el camino hacia todos los imaginarios que por ser nombrados comienzan a existir. Y en este caso son imágenes sefaradís. Cada uno carga con lo que es. Mi tío José decía, si no imaginas a los tuyos, estás muerto. Y se reía mientras encendía uno de esos cigarrillos egipcios, de esos que saben amargo, pero huelen bien y se gustan con café amargo y dátiles a la mano. Estas historias son muy mediterráneas, por eso contienen barcos y viajeros, hombres que buscan árboles para rezar a su sombra y jugadores de dominó, mercancías varias y palabras en todas las direcciones, gente que explica cosas, algunas absurdas, con caras y formas susceptibles de ser pintadas. Lo que se escribe también es una pintura. Volver a ser, esto es lo que cuento y lo que hace la cuenta. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañero de mesa, Norbey Echeverry. Escuchábamos al inicio del programa lo que podría ser la introducción del libro Cuentos sefaradís. Nos gustaban las palabras de José Guillermo Memo Ángel, con quien continuaremos hoy nuestra conversación sobre la brevedad y en especial sobre este libro de cuentos y algunas otras relaciones e historias de la cultura sefaradí. Cuentos Shed, de José Guillermo Memo Ángel. Extraído del libro Cuentos sefaradís, nos gustaban las palabras. Muchos viajeros pasaron por nuestras casas, y los acogíamos no solo porque se debe cumplir la hospitalidad como misbat, sino también porque queríamos saber de lo que pasaba en el mundo, que es más claro cuando sale de una boca que leerlo en un libro o un periódico. Si otro venía de lejos, nos decía qué estaba pasando. Podíamos preguntarle y con las respuestas lograr más información, ya sobre tierras y animales, plantas y piedras, ya sobre el viajero mismo, que nos llegaba con una cara y se iba con otra. Practicábamos bien las leyes de la hospitalidad, que dicen que el otro es bienvenido y tiene agua para lavarse, comida para nutrirse y un lugar para descansar y dejar los miedos. A todos nosotros nos enseñaron esto el Heder a medida que aprendíamos a escribir las letras y a conformar palabras. Esmuel Tarfón, el Melamed, reiteraba: quien escribe una palabra atrapa la cosa que nombra, la acción que describe y el espacio donde está lo bien aprendido. Escribíamos baita, casa, y ésta aparecía, se situaba en una calle y vivíamos ahí, y si la palabra era pájaro, lo veíamos volar con pico y con plumas, haciendo un nido y poniendo huevos. De esta manera, amamos las palabras escritas y las habladas
que contenían mundos inmensos que podían verse con los ojos abiertos y los ojos cerrados. Aprendimos a escribir y a pronunciar viendo lo que no habíamos visto. Por esto nos gustaban los viajeros que llegaban a nuestras casas, porque los oíamos y nos enseñaban a escribir palabras nuevas, algunas muy difíciles de pronunciar, pero que aprendimos repitiendo. Esos viajeros a los que acogíamos, que a veces llegaban solos, les veíamos las botas muy gastadas y los sombreros torcidos debido al sol y a las lluvias. Y si llegaban en pareja o de a tres, lo que nos gustaba más, asignábamos a cada uno un hospedaje. De esta manera, quien hospedaba contaría después a la comunidad lo que el viajero le había dicho, y éste hablaría también con sus compañeros de viaje las experiencias vividas entre nosotros. Claro que, si llegaba uno solo, ese viajero hablaría después consigo mismo, como nos había dicho el rabino, quien agregaba que en el camino nadie va solo, sino también con sus palabras. Los viajeros nos hicieron bien. Con ellos aprendimos más, discutimos más, imaginamos más. A mi casa llegaron viajeros de muchos puntos de la tierra, unos jóvenes, otros viejos. Incluso hospedamos a una judía que tomaba fotografías y pintaba acuarelas. Era delgada, rubia y con los ojos muy azules, algo raro entre los sefaradís, y muy brillantes como si por dentro de su cuerpo estuvieran naciendo permanentemente. Nos dijo que se llamaba Olga, pero su nombre hebreo era Leat, y esto lo pronunció despacio, pues hablaba mal nuestra lengua y cada tanto recurría a un diccionario que llevaba con ella. Mirando, nos dimos cuenta de que sus dedos eran largos y tenía en las uñas manchas azules, que era una señal de que estaba enferma y quizás sufriera de los pulmones o de la sangre. Pero por hospitalidad callamos y la alimentamos mejor que a los otros que habíamos acogido. Mi madre sacó el recetario de su abuela y en la mesa abundaron platos que no eran comunes, ricos en pasas y en almendras, perejil y picantes. Y Leat se maravilló, nos tomó fotos, se confió más en las palabras y así la tuvimos 2 semanas en nuestra casa, donde también hizo una acuarela de unos limones que nos regaló. Mi madre dijo: si llegó muerta debe salir viva. Cuando Leat volvió a sus caminos, llevaba en la boca una frase que mi madre le había dicho que aprendiera bien: salgo viva, muchas gracias. Debía repetirla cada vez que abandonara un lugar en el que se había sentido querida. Nota: en el viajero está su viaje y el de nosotros con él. Escuchábamos en voz de nuestro compañero Norbey Echeverry el cuento titulado Sesh, que significa 6, cuento que está en la segunda parte del libro del que hablaremos hoy también con el profesor José Guillermo Memo Ángel. Profesor, hablemos de este libro y en especial ese ejercicio que usted hace en la primera parte de hacer un cuento por cada una de las letras del alfabeto hebreo y en la segunda hacer un cuento por cada uno de los 10 primeros números en lengua hebrea. A ver, yo he escrito, pues el mundo mío es el mundo sefaradí, ¿cierto? Donde yo me muevo y que ya no tengo dudas. Pero se me ocurrió hacer un cuento tratando de interpretar cada letra. Si esta es la letra Aleph, ¿qué interpretación tendría en un cuento? Si esta es la Bet, ¿qué interpretación tendría? O sea, a ver, uno se pone a leer cábala y toda esa cosa. Hombre, la Aleph es el silencio, pero si ese silencio se rompe, es que se puede romper. Entonces aquí viene el cuento. Entonces es un juego de algo que existe en la cábala, que es el notaricón. Coger una palabra e encontrarle dentro todas las posibles palabras. Y con eso uno juega, ¿cierto? Porque realmente es un juego.
que son historias muy simples, tremendamente simples, pero que de alguna forma van a decir, hombre, ¿cómo es esa cultura de los judíos sefaradíes? Es así, siempre tienen un rabino, todo gira, hay herejes adentro, pasan cosas, pero siempre o con el número o con la letra. A ver, hay un libro, es como un libro del siglo II, que se llama el Sefer Yetzirah, el libro de la creación, donde se habla de 32 caminos de sabiduría, 22 letras y 10 números, porque con esos 22 letras y esos 10 números se construye el mundo que se quiera, ¿cierto? Si uno coge en español creo que son 26, con eso han llenado bibliotecas enteras, mezcla una cosa con otra. Entonces, a mí esos textos me han gustado siempre mucho, porque te ponen a imaginar. Y yo dije, pues no se puede hacer algo así. Entonces vamos a encontrar los 32 senderos de sabiduría. Y por eso esos cuentecitos terminan como con una frasecita. O sea, esto sirve para esto, que son ensayos que uno hace. Que además, pues, es algo que solo permite la literatura. Yo no me puedo poner a hacer eso en filosofía o en urbanismo, que es el mundo que yo trabajo en la universidad, no. Pero literatura sí. Por eso, para escribir hay que estar muy bien informado de tu propio mundo, ¿cierto? Ustedes que se han informado tanto sobre el conflicto de Colombia, lo tienen de una claridad, vos especialmente, que de ahí tiene que salir mucha cosa, porque está claro. Entonces lo mismo hace uno su propio mundo y empieza a ver y esto qué posibilidades me da y esto qué posibilidades me da. Y por eso son las 22 letras del alefato hebreo y los 10 primeros números. Vav, texto tomado del libro Cuentos Sefaradís, nos gustaban las palabras. El tío Rubén se caminó toda la tierra. La vida le duró para eso. Y solo lo vimos pocas veces, cuando llegaba a casa a reponerse de las cosas olvidadas. Llegaba con los ojos muy abiertos y comenzaba a nombrar sitios y objetos. Mi abuela lo dejaba moverse por las habitaciones, el corredor, los 2 patios, el sótano, la huerta y el frutal, y lo miraba satisfecha, como si lo acabara de parir. A Rubén no lo esperamos nunca. Nos gustaba que apareciera de repente como un rayo, como la brisa, como una nube que cubriera el sol. Así que no cargábamos ansias sobre dónde estaba o qué hacía. Era un desaparecido al que nombrábamos solo cuando se hablaba sobre los hijos de Jacob. Y si bien esto no era una ley, cerrábamos la boca cuando el nombre nos bailaba en la lengua al mirar un mapa o hablar de algún viajero. Pero cuando aparecía, hasta las plantas pronunciaban su nombre, cosa que no debe decirse, pues se pensará que sufrimos de alguna forma de locura. ¿Qué familia no tiene locos? Quisiera que alguien dijera, la mía, para ver el desasosiego que le crea esa mentira. Los locos hacen parte de eso que callamos y tenemos miedo de que ese silencio haga nido cerca. Rubén conocía los caminos de la tierra, los del mar y los del aire. Los del fuego no, porque esos son ya caminos consumidos. ¿Y la luz no muestra caminos? Sí, pero se han hecho transitando de tal forma y usando tantos vehículos que están a oscuras debido al abandono, pues se va por ellos sin verlos ni sentirlos, todos queriendo llegar. Los caminos del fuego son transformaciones, aleaciones, capas unas sobre otras. Los de la tierra los hacen los pies y los animales, que siempre pisan distinto. Los del mar, los barcos y los marinos, y los del aire, los pájaros que vuelan en todas las direcciones y alturas, y dejan estelas de colores y presencias del viento en la forma de las nubes. Rubén aparecía de repente, una mañana, una tarde, en la madrugada o en la noche. Tocaba la puerta, entraba y dejaba la mochila sobre una silla. Sonreía y se daba a la tarea de nombrar todo lo que había en la casa. Una vez lo vi en este oficio y me pareció que cantaba. Su voz era ronca y al hablar se le movían los pelos de la barba y a cada palabra movía las manos como queriendo atrapar lo que decía, pues las palabras son cosas cuando se pronuncian bien.
y en esa pronunciación el olvido desaparece. Entonces estaba bien lo que hacía el tío Rubén, y la abuela no se asustaba cuando lo veía ir por cada espacio haciendo su inventario y hablando con los objetos. ¿Qué habrá sido del tío Rubén? No lo sé. Hace años que no aparece. Años en los que murió mi abuela. Reformamos la casa, cambiaron los vecinos y se amplió la calle. También creció la ciudad, nuestras caras se cuadraron y la piel se nos puso más seca. Y durante estos años no recordé bien qué aspecto tenía la última vez que lo vimos. Quizá ni forma tuviera, pues a él lo cambiaban mucho los viajes. Solo me parece ver de él unos anteojos redondos y sentir un olor a comino y canela de bodega de barco. Nota: los caminos los hacemos nosotros. Son nuestros. Es inevitable. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Profe, hablemos por favor de esa tercera parte del libro donde se habla de la Hamsa y también de su relación con una serie de relatos de la tradición de los judíos Askenazim. A ver, la Hamsa, que tiene muchas variaciones, pues muchas presentaciones, pero en esencia, a pesar de que es un nombre árabe, es el 5 en árabe, esa Hamsa contiene 5 elementos. Bienestar, en hebreo son Ocher, Briut, Ahavá, Masal, Simha. O sea, bienestar, salud, amor, suerte, Masal, y alegría, Simha, ¿cierto? Entonces, uno cómo monta eso ahí, porque ya uno se encontró la Hamsa es contra el mal de ojo, eso sí, pues ha tenido todas las aplicaciones posibles, pero es una simbología con un contenido, y uno dice, a ver, ¿qué cuentos pueden salir de aquí? Salen los que querás, lo que querás. Sobre todo cuando hay una palabra que me gusta mucho en la Hamsa, y es masal. Masal, que la han traducido como suerte, realmente no es suerte. Es lugar apropiado, momento apropiado, persona apropiada. O sea, y si uno coge esos 3 elementos, se montó el relato, ¿cierto? Ha visto que a uno la mamá le deja de ser impertinente, se metió donde no era, en el momento que no era y con la persona que no era. Y eso pasa muchas veces escribiendo, ya y el cuento no da. Entonces por eso me le medía a estas simbologías. Ahora eso se vuelve un efecto multiplicador enorme, ¿cierto? 2. Relato tomado del libro Cuentos sefaradís, de José Guillermo Memo Ángel. Salo Farine tenía un negocio de ultramarinos. Lo tenía en un local pequeño, con mucho orden en las estanterías, y olía a canela fuerte. Allí Salo trabajaba con su mujer y su hija, la menor, que sufría de sordera, pero a ella le importaba poco. Leía bien los labios de los clientes y con el tacto o los ojos sabía si quien tenía al frente era bueno o malo. Le bastaba con tocar una mano para enterarse o mirar las cejas y ver si una saltaba. La niña, Clara, también mezclaba esencias y limpiaba el polvo. Lo hacía en la mañana y en la tarde debido a 2 fábricas de chocolate que soltaban humo negro. Entonces no es polvo lo que limpia, sino hollín, dijo Jaime Duras, un judío francés, pensador de cosas raras e instruido en geometría, que cada tanto ponía en aprietos al rabino. ¿Cómo se explica que Jeftá mató a su hija en sacrificio al Dio si los sacrificios humanos habían desaparecido con Abraham? ¿Por qué se salvó Cam del diluvio si era un mal hijo? El rabino se apretaba las manos y mordía sus labios con estas preguntas, pero al final todo se desvanecía cuando comenzaba el rezo. La tefilá se llevaba todas las dudas. Nuestra sinagoga era pequeña y sacar diablos de allí era fácil. A Salo Farine lo conocían todos en el puerto: capitanes, marineros, cargadores, bodegueros, contabilistas, aventureros anclados, guías de viajeros y muchos otros. Y como él hablaba varias lenguas, no tenía problema en mezclarlas para hacerse entender. Y Clara, cuando lo acompañaba por las mercancías que le llegaban de mares diversos, sonreía y leía labios y gestos,
entendía bien ese berenjenal de palabras y de miradas. Esto llevó a que Jaime Duras pensara como nos dijo, que esa niña sorda estudiaba la cábala o tuviera un don del que ni Rashi estuviera enterado. Como no oye las palabras, las ve, y al verlas no ve letras sino imágenes. Las letras, si no se escriben, se convierten en figuras, paisajes, en animales como las hormigas y las abejas. Así que algunos fueron al almacén de ultramarinos, no para comprar algo, sino para que Clara les viera salir imágenes de la boca. La niña, que andaba por los días del Bat Mitzvah, respondía a esto cantando como un pájaro y haciéndose la que no se enteraba de nada. Igual que su madre, que en el almacén llevaba la contabilidad y tocaba como si fuera un piano la máquina registradora, que producía un sonido de cucú cuando concluía una suma. La máquina es del sur de Alemania, nos dijo Salo Farine. En el negocio de Farine, lo que más se vendía eran esencias, pero también anexos como cintas y botones, bufandas suecas, cuadernos hechos a mano y lápices para trabajadores técnicos. Y algunas veces también se veían 4 o 5 libros pequeños, impresos en papel fino, importados de Marsella con otras mercancías. Y a mirar esos libros iba cada mes Jaime Duras, y antes de comprar alguno ponía su atención en Clara, que se movía como un gato por la vitrina, entre frascos con especias, algunas tazas chinas, cajas con puros y cigarrillos egipcios. Viéndola moverse, la trazaba en rectas y ángulos. En la sinagoga, el hombre nos contó esto y al final dijo: esa niña también habla con los objetos. Cuando el rabino lo supo, acusó a Duras de hereje, burla y pensamiento insano. Salo Farine, que no estaba entre nosotros cuando pasó esto, andaba por el puerto y pudo sonreír oyendo al rabino. Nota: a todo el mundo visible hay que imaginarle el invisible. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Profe, en la última parte de este libro del que estamos hablando, usted comparte y se transcribe también allí una conferencia que usted dictó en la Academia de Historia de Antioquia, en la que habla de la historia de los sefaradíes y especialmente de su llegada a Colombia y también a Antioquia. Cuéntenos algunas de esas curiosidades que usted conversó en aquel momento y que se pueden leer en este libro y que pueden ser también muy interesantes para nuestros oyentes. Hay muchas cosas y es, por ejemplo, que en buena medida, al menos mucho antioqueño tradicional carga mucho apellido sefaradí, ¿cierto? Montoya, Echeverri, Escobar, Gómez, que se encuentran en Istambul, ¿cierto? Cosas por el estilo. Eso me pareció muy bonito y por eso me lo aceptaron en la Academia de la Lengua. Yo no vengo a demostrar que el antioqueño viene del sefardismo, pero sí que se interesa en él. Y sobre todo por el recibimiento que han tenido los judíos en Medellín. Yo creo que es la única parte donde les han abierto los brazos para que entren, ¿cierto? Y con algo muy simpático. Yo me acuerdo, mi papá decía: ¿por qué a los judíos de Medellín no les va tan bien? Y porque primero llegaron los antioqueños, ¿cierto? la forma de negociar y esto. Pero hay mucha posibilidad de que eso sea real. No todos, ¿cierto? Pero por los apellidos, las tipologías, la cantidad de mujeres que se llaman Marta, Clara, Rebeca, Sara, que son un montón por todos lados. Entonces yo dije, pues, esa es la propuesta y me dijo: sí, díctela. Con todo lo que ha tenido a favor, en contra, ¿cierto? Y las posibilidades que hay. Al fin y al cabo, cuando se conquistó Antioquia, más o menos, como en el siglo XVIII. Antes pues venían aventureros y Rodas, que fundó por allá Copacabana y todo esto, pero la gran cantidad de gente que llegó empezó a llegar en el siglo XVIII con mujer. Es una cosa muy particular y que lo va a trabajar Carrasquilla
de manera muy poderosa la marquesa de Yolombó, por ejemplo. Entonces vienen con mujeres y a pesar de que llega muchos judíos no traen rabinos, por eso muchas costumbres se perdieron, pero las mantuvieron vivas las mujeres, ¿cierto? Una de las cosas que más llama la atención es que un antioqueño tradicional va al baño y se lava las manos. Ese es un precepto sefaradí, ¿cierto? Entonces yo dije, hombre, ¿por qué no estudiar esto? Y como se dan en el siglo XVIII, XIX y XX, resulta que solamente son 12 generaciones. Si vos sos capaz de contar mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo y llegas al 12, a lo mejor sos un sujeto de inquisición, ¿cierto? Profe, pero a pesar de eso que usted cuenta y el recibimiento y la buena recepción que en cierta medida se dieron en estas tierras, también hay otro antecedente histórico y es ya en la mitad del siglo XX con una especie de segregación, de no deseo de recibir a los judíos que venían. Recordará usted pues figuras como López de Mesa, la época también del laureanismo. ¿Qué decir sobre ese asunto? A ver, aquí durante esa época sufrieron mucho por los judíos askenazim, porque eran muy fáciles de reconocer por el apellido. Rosenberg, Goldstein, en tanto que los judíos de origen árabe pasaron por árabes, porque traían nombres árabes. Y los sefaradíes se metieron sin problema. ¿Cierto? ¿Cómo se jugaba con esos apellidos? Es que usted qué apellido es Moreno, usted qué apellido es Carmona, usted, entren. Y ahí se toreó mucho y se fundieron. Esa gente que llegó con la cultura local, precisamente porque la gente los acogió, pero el Estado y los intelectuales, sobre todo Luis López de Mesa y un señor Telles, aquí en Medellín, pero era todos los protocolos de los sabios de Sion encima, ¿cierto? Esta gente viene a esto. Y en un momento en que todo el antisemitismo también estaba centrado sobre los judíos askenazim, rusos, polacos, rumanos, que eran los de la propaganda en Europa. Incluso, yo me acuerdo, me contaban don Baruch Farine, uno de los primeros sefaradíes que llegaron a Medellín, que a él casi no lo reconocen en la sinagoga, porque los askenazim ni siquiera sabían que existían los sefaradíes, ¿cierto? Entonces, mira, era frente a un bloque, un antisemitismo brutal, pero los otros aprovecharon, sin decir nada, es que el apellido mío entra, y no pasaba nada. Eso es algo que habría que estudiar, ¿cierto? Ahora, todo porque la teoría antisemita es europea. Entonces el antisemitismo nunca se dio en los países del norte de África, sino ya mucho después por cuestiones políticas. Ni se dio en el mundo árabe, ¿cierto? Los judíos Mizrahim, que son los de Siria, Irak, Irán, Medina, la península arábiga, eran árabes. Realmente llegaban como árabes, ¿cierto? Ahora, todas las inmigraciones que llegan a América tienen un problema, que no traen líderes. Porque era, a ver, ¿eso qué es? Y venía gente muy joven. Entonces tampoco tenía costumbres muy arraigadas. Eso, pues, alguien dice, hombre, llegaba muchos sefaradíes, sí, pero como te decía ahora, no había un rabino. De pronto a través de las mujeres se conservaron algunas costumbres, pero no más. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial al profesor José Guillermo Memo Ángel por todos sus conocimientos y aportes. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo en la que nos acercaremos a los libros sapienciales de la cultura judía. Hasta pronto.
Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.